optimismo violento, y eso es muy peligroso. La verdad es que yo observo con preocupación el tiempo que vivimos, pero también lo observo con mucha esperanza. Hay algunos pensadores que dicen que la esperanza o el optimismo también debe ser una obligación, porque si no también caemos en ese totalitarismo de la indiferencia y del pesimismo. Yo no voy a daros lecciones de nada, porque yo sé que hacéis muchísimas cosas, que trabajáis en contextos muy complicados, donde hay mucha desesperanza, y lo que hacéis cada uno de vosotros, de vosotras, es lo que trae esperanza, que son cosas muy pequeñas. Por lo tanto, a mí me gustaría que intervengáis en cualquier momento, porque no es interrupción, sino que es riqueza de matices. Porque lo último que quiero es dar ejemplo o dar lecciones de nada. Yo lo que quiero es aprender con lo que hacéis vosotros en vuestra cotidianidad. Eso es ahí es donde está la esperanza. Desde luego no está en las grandes cosas que puede hacer la universidad o en los grandes proyectos. La mayor parte de los actos llenos de esperanza no se conocen. Y cuando los conocemos, vemos que hay alternativas. Y eso es muy esperanzador. La posibilidad de matices, la posibilidad del diálogo donde parece imposible que lo haya. Eso es un poco la justicia restaurativa. La justicia restaurativa surge en un momento, por recordar su historia, surge en 1975, cuando un trabajador social pensó que se podía responder de manera diferente a unos jóvenes que habían habían cometido actos vandálicos en propiedades privadas y también en propiedades públicas y en iglesias. Y en lugar de, por una noche de borrachera y de consumos de alcohol, y en lugar de ir a lo tradicional, a lo clásico, pues hablaron con un juez que dijo, bueno, esto no está previsto en la ley, pero tampoco está prohibido, y se atrevió a arriesgar y a decir, ¿por qué no juntamos a estos menores, que ya no eran tan menores, tenían ya 18 años, con las personas víctimas de esos actos vandálicos, en su caso representantes de las entidades que habían sido dañadas? Y estos jóvenes de alguna manera piden disculpas, piden perdón y se comprometen a reparar de alguna manera. En lugar de imponerles una sanción, a través del diálogo, trabajar el que se sientan obligados, para que no vuelvan a repetirlo y sean conscientes de lo que han hecho. Creyendo siempre en algo tan esperanzador como que todas las personas merecemos una segunda oportunidad, e incluso a veces una tercera y una cuarta y una quinta, pero responsabilizando y entendiendo la responsabilidad de una manera social, ¿no? Porque decimos que las tres patas de la justicia restaurativa es pues, las personas que cometen los daños, las personas que los sufren. A veces no queda claro quién es quién, o pueden haber historias anteriores, ¿no? Pero hay que responsabilizarse de lo que se ha hecho. Y la sociedad, que apoya esos procesos, porque si la sociedad no apoya esos procesos, pues, esto, por ejemplo, cuando trabajamos con hombres que han cometido violencia de género, pues tenemos que explicar todavía a algunos colectivos feministas que trabajar con hombres que cometen violencia de género es trabajar para las mujeres, porque esos hombres no han salido como champiñones, o un agresor sexual no ha salido como champiñones del día a la mañana, así, que no tiene nada que ver con nosotros, o le han lanzado, ¿no?, un platillo volante, siempre repito esta frase, sino que son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nos guste o no nos guste, y hay que reprocharles su conducta, pero también hay que ayudarles a cambiar. Y además sabemos, por la mayoría de las investigaciones, que pueden cambiar. Hay algunas personas que son más resistentes, pero en general pueden cambiar. Pero estamos en un momento, quizá esa es la parte, estamos en un momento muy polarizador, violento, en el sentido de que se señala quién es el malo, se señala quién es la persona irreformable, se señala quién tiene la culpa, y eso es muy peligroso. Yo hace justo una semana estábamos celebrando la defensa de la tesis doctoral de una chica muy jovencita, Anne, que ha estado 5 años escuchando historias de vida de menores extranjeros no acompañados. Ha recogido 70 entrevistas y también luego otras 16 con personas que trabajan con ellos.
psicólogos, trabajadores sociales, educadores en centros de tutela, pero también policías, fiscales, etc. Y claro, en ese acto tan bonito de una defensa de una tesis doctoral, que es como que estás exponiendo lo que has aprendido, lo que aportas a la sociedad, pues bueno, era muy cómodo ese ambiente, esa atmósfera, porque todos opinábamos lo mismo, que los menores extranjeros no acompañados merecen protección. Bueno, yo hoy pues he ido andando y enfrente del Congreso de los Diputados había una manifestación, he de decir que no había mucha gente, que gritaban, no son menores, son invasores. Y decía, hace una semana justo, ¿no? Claro, pero el ambiente de hace una semana era muy cómodo para nosotros. Era un ambiente de universidad donde a veces incluso nos creemos mejores que los demás, o que sabemos más, o que... Y a mí me interpela, ¿no? El haber, justo después de una semana, oír esto, ¿no? Y además es que justo había dos mujeres que se han encarzado en una... Bueno, no era una pelea, pero sí una discusión sobre quién defiende qué mejor, ¿no? Y yo sigo pensando que tenemos que hablar, que tenemos que convencer y tenemos que escuchar cuáles son los miedos que hacen que se manipule la verdad en tiempos de posverdad, cuáles son las claves emocionales, porque tenemos que trabajar con el pensar, pero también con el sentir, ¿no? Esto del sentir-pensar, ¿no? Con las experiencias, porque esas percepciones son reales y hacen mucho daño, o esos miedos son reales, mejor dicho, y hacen mucho daño. Entonces yo creo que tenemos que buscar esos espacios. Yo sí que creo, o sea, estoy convencida de que tenemos que buscar esos espacios de escucha, incluso con el intolerante. Vengo de un lugar, el País Vasco, donde desgraciadamente y sorprendentemente también, porque avanzado en muchos sentidos, era un lugar donde durante mucho tiempo, y aún todavía en algunos aspectos, se decía pues, que violentar a las personas, incluso asesinarlas o perseguirlas, estaba mal, pero podría estar justificado. Personas que en otro extremo de cosas pues, podían ser, no justificaban, ¿no? Entonces, a mí eso también me interpela. Tenemos que seguir trabajando cada persona, cada generación, para ver dónde nos chirría, cuáles son los límites de nuestra tolerancia con el intolerante incluso. ¿Qué hacemos? O con el violento. Sin ser tampoco naif, evidentemente que hay que poner pie con pared para que no haya abusos, ¿no? Y si eso supone detener a personas que están cometiendo delitos, hay que detener a personas que están cometiendo delitos. Si eso supone que una persona es peligrosa, pues a lo mejor, yo no creo mucho en la prisión, pero a lo mejor hay que tenerla en prisión un tiempo, pero en ese tiempo hay que trabajar para que aprenda a vivir en convivencia. Y bueno, esto es lo que os quería decir, que por empezar así que la esperanza también está en que, bueno, hay alguien que se ha atrevido también a decir algo frente a lo que estaba oyendo. Yo no he sido. A mí eso también me da esperanza. No es que fuese muy bien la conversación, he de decir, cuando ya he continuado, pero me parece importante, porque creo que ha llegado un momento en el que hay que decir cosas, porque es peligroso, ¿no? Porque estamos también en la época Trump, porque se están diciendo claramente mentiras, ¿no? Y ahí es donde la universidad puede aportar, pero tiene que hacer un esfuerzo para no hacerlo de manera que parezca que lo hace con superioridad, o que lo hace desde una atalaya, que está muy bien no ser racista cuando no se convive, ¿no? con la diversidad. Entonces, para eso yo creo que la única herramienta que tenemos es crear lugares de encuentro. Crear lugares de encuentro, de conversación. A lo mejor a una charla no van a venir, pero por ejemplo nosotros trabajamos mucho también con exposiciones, ahora vais a ver, con hacer algo con Cineforum, o sea, intentar crear espacios de encuentro donde pueden venir personas que a una charla
sobre todo que igual ya te identifican quién da la charla o quién la organiza con una determinada perspectiva, no irían. Y esto, pues bueno, nos funciona bastante bien sabiendo pues, que no vamos a llegar a todo el público. Entonces, imaginar futuros posibles, yo creo que la base, como decía el filósofo Spinoza, ¿no? La base, una gran base de la empatía, yo diría de la ética, es la imaginación ética, ¿no? Esto lo ha tratado también mucho el gran pensador por la paz, ¿no? También Lederach. Ahora veremos qué es la imaginación ética, porque es importante la imaginación ética en la construcción de la paz. Y bueno, recordando al sociólogo y matemático noruego Galtung, que murió el año pasado, cuando él habla de paz negativa, pues bueno, que no haya violencia, o paz positiva, que de alguna manera favorezcamos que se sostenga esa convivencia. Y aunque la palabra esta de criminología suena a CSI, yo lo debatía el otro día con un profesor, para mí la criminología tiene que ver con la convivencia. La forma más extrema de enfrentarse a la violencia, normalmente interpersonal, pero no solo, es el derecho penal. Es una forma muy extrema. Y en las facultades de Derecho nos enseñan que el derecho penal tiene que quedarse para los actos más graves, cuando no han funcionado otras formas de control social, de responder. Porque en sí mismo es muy grave y en sí mismo contiene violencia, aunque sea una violencia legítima. Bueno, en algunos estados autoritarios no sería legítima, pero bueno, estaría sancionada como derecho penal. Y esto es muy importante porque entonces las personas que trabajamos en el área de criminología lo que tenemos que hacer es fomentar esos otros controles sociales informales. Si de verdad funciona bien la educación, si de verdad hay un apoyo a la familia, si de verdad funcionan bien lugares de encuentro en la sociedad, entonces necesitaremos menos derecho penal. Entonces será verdad lo de la última ratio, será verdad. Si no lo hacemos, entonces vemos lo que ocurre en la actualidad, que incluso colectivos que yo diría que son emancipadores demandan derecho penal. Y por ejemplo nosotros también tratamos de trabajar con ellos. Os voy a poner un ejemplo claro, colectivos ecologistas, por ejemplo, o con todo el debate que puede haber alrededor de colectivos animalistas. Entonces, o colectivos antidiscriminación. Y se demanda más derecho penal. Pero no sabemos muchas veces, yo suelo decir que tú coges el martillo y crees que coges el martillo, pero a veces es el martillo el que te coge a ti. Entras en una dinámica del derecho penal que yo no diría porque hay alguien pensando quiero excluir, pero el derecho penal es excluyente. El derecho penal no funciona igual para todos. No funciona igual, aunque en el Código Penal se definan los comportamientos para todo el mundo de la misma manera. Este rollo que os estoy soltando, por favor, decirme, Gemma, pues yo no creo esto o me gustaría matizar aquello, que sería lo ideal, que no sea. Bueno, esto es simplemente recordando, ¿no? También a Galtung, pues hay muchas formas de violencia, y me gusta esto, como dice una compañera Manu del Foro Europeo de Justicia Restaurativa, en forma de árbol, pues tenemos una violencia cultural de la que no somos conscientes, tenemos esa violencia estructural, ¿no? Fundamentalmente o en nuestras propias leyes, y tenemos una violencia más directa, ¿no? Que sería, pues quizá la más sencilla de entender sería esa violencia interpersonal. Este es un libro que yo leí el año pasado y que me ha gustado mucho. Creo que todavía no hay traducción al castellano y es un libro que a mí me da mucha esperanza, por eso lo he traído. Bueno, a mí en general, y hay pensadoras y pensadores para todos los gustos y de cabecera, a mí Hannah Arendt me gusta mucho. Hannah Arendt sobre todo me gusta mucho en tiempos de posverdad. Tiene también un ensayo que está en abierto muy bonito que es sobre verdad y política, ¿no? Y ella suele distinguir, dice, la verdad científica, eso, bueno, pues se tiene que corroborar o no, sabiendo que no tenemos, incluso para la física, las matemáticas, no tenemos todavía, no hemos resuelto todavía todo. Pero siempre al final tendrán que decidir los políticos y ahí en las decisiones que toman los políticos no es la verdad científica, pero tiene que estar
de alguna manera informada por lo que la ciencia, en su caso social, nos dice que es la realidad, cuáles son las necesidades que tenemos, pero también fundada en una base ética, que en el mejor de los casos será una base ética que de alguna manera se encuentra reflejada en un derecho respetuoso, los derechos humanos que puedan estar recogidos en un ordenamiento. No siempre es así. Me gusta el título también, no somos libres de cambiar el mundo, que también puede sonar como muy naif, ¿no? Esa es una frase que en algún momento también dice Hannah Arendt, y Hannah Arendt no tuvo una vida fácil en absoluto, ¿no? Este es un libro muy bonito porque cuenta la vida de Hannah Arendt, y desde que es pequeña. Y bueno, como es una persona en constante reinvención, se tiene que reinventar varias veces, partiendo de sucesos traumáticos, ¿no? Ella lo hace como puede, que es lo que hacemos las personas. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Unas personas tienen más recursos y otras no tienen tantos recursos. Por eso, por pura justicia social, lo que tenemos que hacer las instituciones en la sociedad es procurar, sabiendo que los recursos están desigualmente distribuidos, tanto los personales como los sociales, como los económicos, intentar que haya una cierta redistribución, porque además sabemos por puro egoísmo que, por ejemplo, esto lo hemos tratado mucho con menores en situación de pobreza, que eso va a tener un impacto en sus vidas, a lo largo de sus vidas, que hay también, por supuesto, resiliencia e incluso crecimiento postraumático, y eso es muy esperanzador, pero que sabemos también que el impacto de la pobreza, por ejemplo, y España tiene tasas increíbles de pobreza infantil, el impacto también del abuso tiene en los menores una cicatriz mucho mayor que en los adultos, porque tienen menos recursos para poderlo gestionar. Y eso, a la larga, es un coste para toda la sociedad. Entonces digo, aunque solo sea por puro egoísmo. También me gusta mucho Hannah Arendt porque ella al final también fue apátrida. Y ella al final... Y aquí lo que pasa es que yo me decantaría más por Simone Weil en lugar de Hannah Arendt, porque Hannah Arendt creía al final que solamente si tenemos un territorio al que pertenecer también, pues nos van a asegurar nuestros derechos. Ella era realista, por lo que había vivido. Simone Weil en ese sentido, y esta es mi interpretación, que igual no coincidís conmigo, para ella era más la idea de que era una cuestión ética y que todos somos ciudadanos del mundo. Pues eso quizá ahora nos pueda parecer que es demasiado utópico, ¿no? Pero Hannah Arendt se preguntaba a sí misma todo el rato, creía en la posibilidad de pensar contra sí misma. Y eso es muy esperanzador, porque cuando nos cuestionamos todas nuestras creencias, sobre todo nuestros prejuicios, se abre una ventana de aire fresco donde podemos conectar con el otro, incluso con el otro intolerante, incluso con el otro manifestante, incluso con el otro menor. Fijaros, ellos decían, no son menores, son invasores, no hacía falta decir menores extranjeros no acompañados, no hacía falta decir eso. Por cierto que en Francia, por ejemplo, prefieren utilizar menores no acompañados para evitar precisamente la estigmatización de extranjeros. Pero en el fondo todos venimos a entender lo mismo. Y es esa idea de resistencia la que me gusta mucho de Hannah Arendt, porque dice, tenemos que pensar, tenemos que sentir. Ella es la gran pensadora, pero también habla de emociones. Y aun todo después, esa última frase, dice, sin embargo, el pensamiento por sí solo no podía mantener la línea política y moral. Y es verdad, no vale. O sea, podemos tener grandes teorías, podemos tener investigaciones magníficas, incluso con infogramas que son muy fáciles. Como decía Einstein, es mucho más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Entonces, ¿cómo podemos hacer mella? ¿Cómo podemos, no? Y Hannah Arendt creía mucho en el pensamiento, pero no era suficiente. Y creía también en la libertad, en esa idea de una libertad responsable, una libertad que requiere del otro radicalmente distinto,
para poder testar nuestro propio sentido de la realidad, porque nosotros no podemos, somos seres limitados, somos seres vulnerables, somos seres precarios, y ahí está también la fuente, yo creo, de la solidaridad, ¿no? sin citar a grandes filósofos. Pero es muy interesante porque, y me atrevo a decir, es divertido. Es muy divertido que te cuestionen, es muy interesante, es muy... te ensancha mundos ver que tu realidad es tan pequeña y el mundo es inmenso. Es como cuando con el Hubble, no, es que no existe solamente una galaxia, hay un montón de galaxias, ¿no? Y nos da vértigo, pero es apasionante. Aquí es donde quisiera poneros estos minutos, son unos minutos solo de una exposición que hicimos el año pasado. Es una exposición a raíz de un proyecto, probablemente el proyecto más ambicioso que hemos tenido de justicia restaurativa en nuestro instituto. Es un proyecto, yo creo que os lo conté cuando nos vimos online, es un proyecto que iniciamos en el año 2019 con dos, un jesuita italiano, Guida Bertagna, y una profesora de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, Claudia Mazzucato, porque ellos estaban trabajando con exterroristas de las Brigadas Rojas y víctimas que habían sufrido atentados, y también de la extrema derecha. Por ejemplo, con una de las hijas de Aldo Moro y con una de las personas que había participado en el asesinato de Aldo Moro. Entonces nosotros les contamos que también en el País Vasco pues había este tipo de experiencias en casos de terrorismo que se habían producido. Y al mismo tiempo conocíamos a padres, hermanos palestinos e israelíes, os hablo del año 2019, que lo conoceréis porque hay un libro muy bonito que se llama Peligon, también El Círculo de Padres. El Círculo de Padres es un círculo donde se reúnen familiares de personas que han muerto, ya sea por el ejército israelí, ya sea por Hamas, y se reúnen en Israel y Palestina para hablar. No es directo víctima, vamos a decir, y la persona responsable, sino que son familiares que dicen, lo que dicen es que son pacifistas, no, o sea, mi dolor no es tu arma, es un poco también esa idea. El dolor de una madre que ha perdido una hija, el dolor de un padre que ha perdido a su hijo, no puede utilizarse para la guerra, no puede utilizarse como excusa para la guerra. Y también otra de las cosas que nos suelen decir es que las lágrimas de una madre son las lágrimas de una madre, sea de donde sea esa madre. Para mí, esta es una de las... porque, claro, en contextos de violencia que ya ha terminado, la violencia explícita, como el País Vasco, las Brigadas Rojas, también vino personas del Rote Armee en Alemania, también trabajamos con personas de Colombia, pero que ya había cesado la violencia. Es más fácil, pero en contextos donde la violencia continúa, como es el caso, por desgracia, en Palestina, en Israel, pues esto es más difícil, es mucho más difícil. Entonces, que estas personas sean capaces de reunirse presenta una manera de interpretar la realidad de otra forma, que es muy complicada, mucho más difícil, diría yo, es un camino mucho más difícil. Entonces, como veíamos confluencias, en 2019 nos reunimos por otra razón en el verano de 2019 en Barcelona y decidimos que nos teníamos que reunir personas que hacíamos justicia restaurativa en temas de violencia política. Y lo hicimos en San Sebastián en el otoño de 2019. Había, por ejemplo, en el del País Vasco una persona cuyo marido había sido asesinado delante de sus hijos pequeños, y estaba la persona que después de muchos años en prisión había salido y había ordenado ese asesinato. La persona que lo había cometido no sé si esto os lo había contado ya, es otra de las historias que a mí me ha impactado más, le quiso pedir perdón cuando
cuando se vieron y la persona que es víctima, la viuda, le dijo: yo no puedo perdonarte ahora, no estoy interesada ahora en escucharte que me pidas perdón. Lo que estoy interesada es en estar sentada en este aula aquí con jóvenes. Eso es lo que me importa. Y que ambos deslegitimamos la violencia como lenguaje. Entonces, la justicia restaurativa tiene muchos caminos. Igual la historia más conocida en el País Vasco es la de Maisabel Lassa, pues por la película, documentales, pero no hay víctimas ideales, o no hay participantes ideales, o no hay personas que han cometido un gran daño ideales, sino que la justicia restaurativa, solemos decir, es artesanía, que seguro que es lo que hacéis vosotros y vosotras en vuestras intervenciones. Artesanía, es decir, os adaptáis, aunque tengáis metodologías, protocolos, pero al final las personas de carne y hueso son diferentes y además vienen a vuestras vidas en un momento determinado y continúan y pueden necesitar cosas distintas. A mí, por ejemplo, una vez me acuerdo que una víctima me dijo: es que a veces nos ofrecen una muleta y yo lo que necesito es unas gafas. Entonces, yo sé que los recursos y los tiempos son limitados, tampoco vamos a ser maximalistas, pero las personas agradecen muchísimo, además de la escucha, agradecen que te adaptes a lo que necesitan o que identifiques qué es lo que necesitan y, sin causar falsas expectativas, digas: bueno, un proceso restaurativo que puedo adaptarme a esas necesidades, que además tengo que adaptarme a las necesidades de las otras personas que participan. Entonces, bueno, pues no será lo ideal. A lo mejor nos gustaría, por ejemplo, que esta persona le hubiese perdonado a la otra persona que le pedía perdón, pero a mí me pareció que ya con la posibilidad, como decía ella, de mostrar a un grupo de jóvenes que podían estar juntos hablando, eso ya había que celebrarse. Entonces, bueno, después nos hemos reunido en Italia, nos volvimos a reunir en San Sebastián en el año 2024 y tenéis las grabaciones, bueno, esa reunión luego os digo dónde están, si queréis escucharlas. Había momentos en los que no podíamos, o sea, porque imaginaros, esto era un encuentro de los encuentros, se llama el encuentro de los encuentros restaurativos en violencia política. Entonces, porque, pues eso, teníamos una mezcla de nacionalidades, de contextos, que un historiador pues diría: esto es muy diferente, sí, pero el punto de conexión era que eran casos de violencia política muy graves. Y sí, habían pasado años en la mayoría de las ocasiones, pero no tanto. Había también personas de Ucrania, en este caso solamente víctimas. Y al final había momentos en los que las personas no podían hablar, no podían comunicar lo que querían decir. Entonces, una artista escocesa, Claire Aldington, que trabaja con menores en Escocia, trabaja ella trabaja con textil. Bueno, si veis los materiales, son materiales muy sencillos, o sea, apenas cuestan dinero, hace cosas increíbles a mi modo de ver, porque con materiales muy sencillos, pues hace mosaico, hace como capas, hace cosas muy interesantes. Entonces, bueno, a ella le pedimos ayuda desde el primer momento en el 2019. Había momentos en los que trabajábamos con las cosas que ella hacía. Y luego le pedimos, para tener un recuerdo de eso, en el año 2024, que hiciese una exposición con camisetas de sus diseños, que es el vídeo que os voy a poner ahora. A ver si os dice algo, claro, porque a mí me trae todos los recuerdos, pero a lo mejor... Entonces, hay laberintos, y aparecen las voces en la inauguración de la exposición que le hicimos en las aulas de la experiencia con personas mayores en Bilbao, pues sí que vinieron personas que habían participado en asesinatos, pero bueno, en el vídeo no salen, está muy bien. Y sí salen algunas víctimas hablando. El vídeo, que está en abierto, está con subtítulos. Yo creo que lo vamos a poder ver porque hay algunos momentos que hablan en inglés, otros momentos que hablan en euskera y otros momentos que hablan en español. Lo que no sé si tengo puesto el audio. O igual como tengo puesto el micrófono. Bueno,
dibujo al hilo de lo que le dijo pues, una de las personas que participó en el asesinato de Aldo Moro, que es la cuadratura del círculo. Decía, este proceso de justicia restaurativa, dijo en algún momento, es como la cuadratura del círculo. Y entonces, si veis en su camiseta, dibujó pues, la cuadratura de un círculo. En ese vídeo, estoy explicando, en ese vídeo explicamos, ese por ejemplo es Maisal, esta es Bárbara Yurko, explicamos un poco, y estos eran estudiantes que vinieron y algunos participaron. Hubo un momento en que también tuvieron que coser, que fue divertidísimo, porque todo el mundo decía, yo no sé coser, y tenían que coser pues, una serie de palabras que a ellos les diese, y por ejemplo, muchas personas cosieron en diferentes idiomas la palabra oportunidad y la palabra esperanza, por ejemplo. Ahí sigue con sus camisetas. Hay una también que ahora vais a ver, que es un laberinto. Entonces tiene como varias colecciones. Bueno, ahí las veis todas. ¿Por qué hizo esto? Además fue muy divertido. Pues hizo esto porque dijimos, mira, no tenemos dinero, tenemos que ir a una exposición que sea fácil, que tú te la puedas traer de Escocia en una maleta. Y entonces simplemente en una maleta se trajo, pidió a compañeros perchas, le detuvieron por cierto en la frontera, pero dijo, ¿qué hace usted con todas estas perchas en la maleta? Y bueno, para no liarme con esto, si tenéis oportunidad, os paso los links. Es muy bonito pues, lo que comentan a Isabel y muy esperanzador en ese sentido. Porque, por ejemplo, Bárbara, ella era muy escéptica, ¿no? Y cada persona nos encontramos en puntos distintos de ese laberinto. Pero todos merecemos tener la oportunidad de poder explorar si queremos. La justicia restaurativa es voluntaria. O sea, nadie puede entrar en la justicia restaurativa obligada. Nadie. Es diferente de la mediación en ese sentido, ¿no? Ahora que ha habido cambios legales de que te obligan. No, en la justicia restaurativa tú informas, el contexto donde informas, bueno, a lo mejor la persona no tiene más remedio que estar allí, por ejemplo, si está en prisión, pero no puede ser obligatorio. No puede ser obligatorio. Porque requiere honestidad. Tú entras con una verdad narrativa. No tienes por qué compartir la verdad del otro. Entras con tu verdad narrativa experiencial. Pero te comprometes a construir juntos, a co-construir con ayuda de la persona facilitadora una verdad dialógica, transformadora. Hasta el punto donde sea posible. No vamos a transformar toda la realidad, pero al menos, desde luego sí, esa relación de daño. Hemos hecho justicia restaurativa, por ejemplo, con personas que se cruzaban con la calle, fijaros, después de haber estado en prisión por temas de terrorismo, pues eso, 20 y pico años, y volvían a sus pueblos. Ya no voy a decir todo el tema de los homenajes, pues gracias a Dios pues se ha llegado a un acuerdo de que o sea, puede haber alegría cuando llega tu familiar, pero bueno, eso hay que celebrarlo en su casa, no en el espacio público, ¿no? Y se ha conseguido que se haga entender eso, aunque todavía pueda haber pintadas, etc. Pero todavía hay personas, por ejemplo, que reconocen a otra persona que después de estar 20 y pico años sabe que ha matado a un amigo suyo. En ciudades como San Sebastián, que son muy pequeñas, y en pueblos de Guipúzcoa, que son pequeñísimos, y van a comprar el pan. Entonces, algunas personas nos dicen, ya ha cumplido, ya ha pasado 20 y pico años, casi 30, pero está toda la tarea de convivencia por hacer. Fijaros, ¿no? A pesar de que en la Constitución se dice que la pena de prisión es para la reinserción, sin embargo, después de todo ese tiempo, está todavía por hacer esa tarea de convivencia, que es muy importante porque estamos sobre todo al final de las vidas también, de las personas. Entonces, a mí me parece muy importante y muy esperanzador, ¿no? Estamos hablando... Entonces, bueno, ahí está el laberinto. Ella hizo todo esto con papeles de sus notas, que fue cogiendo notas, y luego entonces hizo papel artesanal, con diferentes. La verdad es muy bonito, es de una gran belleza. Y sencillo al mismo tiempo. Ella también alude a cosmovisiones, también sobre qué significa el laberinto, ¿no? En diferentes culturas, incluyendo
cosmovisiones indígenas. De hecho, la justicia restaurativa, y eso me da pie a decirlo, de alguna manera, cuando surge, se dice que tenía más relación con cómo se resolvían los conflictos en sociedades preestatales cuando no había tanta conflictividad, ni el papel del Estado, ¿no? Más a través de la mediación o el diálogo. Bueno, es verdad que responde más a lo grupal, por ejemplo en Nueva Zelanda, en los conflictos de menores y en Irlanda del Norte, con menores delitos, me estoy refiriendo ahora a delitos, que no son de violencia política, pues es el primer formato de justicia restaurativa que se ofrece son conferencias restaurativas. O sea, hay diferentes formatos de justicia restaurativa. El que más conocemos es, vamos a decir, la mediación trilateral. Una persona facilitadora, una persona que ha hecho daño, una persona que se responsabiliza del daño. Pero cada vez más sabemos, porque hay esa tercera pata de la comunidad y porque muchas veces hay daños que son como echar una piedra al río, que hay círculos concéntricos, ¿no? Pues preferimos trabajar en círculos restaurativos. Ahora os voy a contar algunos ejemplos. Y de hecho, por ejemplo, esta chica que ha defendido la tesis ahora quiere hacer un proyecto en San Sebastián. Quiere decir que estos gritos que veíamos también en Madrid, en San Sebastián ahora hay un problema, porque es una ciudad que apenas tenía ninguna conflictividad y apenas tenía delitos, que ahora ha aumentado la delincuencia del 50%. Y todo el mundo dice, menores extranjeros no acompañados en la zona del tren, de la zona de Tabanalera, del autobús. Porque bueno, ahí pues Sorracismo suele organizar también cenas solidarias, etc. Y eso ha causado pues un revuelo increíble. Hay problemas de delincuencia, claro, hay menores que están en calle, menores que no tienen vinculación con nada. Las historias que ha recopilado esta chicane pues son historias donde ellos, por ejemplo, si dicen que quieren mejorar una vida mejor y piensan en sus padres. No es verdad que no tengan referencias, porque a veces les llaman menores sin referencias. Claro que tienen referencias, y cuando los educadores aluden a su padre, a su madre, aunque también hay historias de violencia familiar, tienen mucho respeto. Pero claro, son menores en calles, son menores que no tienen ese vínculo y que además parece que a la sociedad pues que no nos importa, ¿no? Qué peligroso es, eso también lo sabemos desde la criminología, qué peligroso es pensar que a nadie le importa lo que te pase. Porque eso ya sabemos que es caldo de cultivo de una gran violencia. Si a nadie le importa lo que me pase, entonces es que arriesgo, y entonces que a mí tampoco me importa lo que les pase a los demás, ¿no? Entonces, bueno, ella quiere realizar, que esto también se hizo en Málaga, más o menos como un proceso de justicia restaurativa, pues círculos restaurativos, en este caso con policías locales en concreto y menores extranjeros, facilitadores, para romper prejuicios. O sea, no es tanto para arreglar algo que se haya cometido un delito, sino para romper prejuicios. Claro, si solo van los que quieren ir voluntariamente, pues nos decían en Málaga que habían hecho esto, dicen, pues claro, van los policías más concienciados, no van los policías que pueden tener más prejuicios. Pero que había tenido un resultado bueno en el sentido de que estos menores también son víctimas y que o que tenían problemas o querían informarse sobre alguna cuestión administrativa, y que los propios policías pues ya les veían de otra manera y les atendían. Eso también, a mí por ejemplo esa historia también, aunque sea minúscula, aunque sea marginal, me parece que está llena de esperanza. Bueno, estos son lo de los... ahora os traigo otra cosa que no tiene nada que ver, y es justicia ecológica, ¿no? Y diréis, bueno, has saltado de violencia política a justicia ecológica. Pues bueno, esta es la versatilidad de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es ese proceso artesanal que se define por que creemos que la manera de resolver, llámense delitos, llámense conflictos, solo puede hacerse con las herramientas adecuadas por las personas más afectadas, en un sentido de corresponsabilidad. Entonces, las personas son protagonistas de esos conflictos y se puede hacer desde una mirada de oportunidad,
desde una mirada de aprendizaje desde los errores, a veces más que errores, y con una base del diálogo, de la conversación, de ponerse en los zapatos de la otra persona, en la piel de la otra persona, pero para reparar, para responsabilizarse y para reparar, y para apoyar esa responsabilización y esa reparación. Entonces, con esas premisas, pues en mi opinión, la justicia restaurativa se puede aplicar a todo. Es mi experiencia. Yo defendí mi tesis sobre justicia restaurativa en el año 97 y la verdad es que he seguido con ella porque es que me ha permitido aplicarlo a casi todo. Entonces, a cosas muy diversas, desde delitos contra la propiedad, abusos sexuales, temas de delitos de odio, donde es especialmente importante empatizar con la otra persona, desde la intolerancia, ¿no?, violenta, a el tema de delitos ecológicos y contra los animales, que yo me interesé porque en algunas jornadas veía que los colectivos ecologistas y animalistas eran muy punitivistas. Querían derecho penal y cuanto más duro mejor y tiene que entrar en prisión porque si no es impunidad. Entonces, para mí también es muy importante defender, o sea, la justicia restaurativa se puede aplicar de manera comunitaria, no tiene por qué ser delitos. Dicho eso, también hay muchos delitos que han prescrito, o lo que decíamos, que han salido las personas a cumplir sus penas, pero todavía hay una necesidad de diálogo, ¿no? Entonces, bueno, pero se puede aplicar en cualquier contexto, sea delito o no. Y yo creo que también la justicia restaurativa demuestra que se puede responder, o sea, que si responde restaurativamente, eso no es impunidad, pero sí es también un pie contra pared contra el punitivismo, que en mi modo de ver es una forma de violencia. Y bueno, y luego también es muy poco estratégico, porque pues pedimos un proyecto del Ministerio para ver qué estaba pasando con los delitos, quién estaba en prisión por los delitos medioambientales y contra los animales, ¿no? Y claro, pues yo me recorrí las prisiones españolas, esto la verdad es que fue todo un aprendizaje, encontrándome lo que ya, o sea, no había ningún, que tampoco se lo deseamos, ¿no?, pero no había ningún perfil empresarial de contaminación de ríos o de que España es el estado más sancionado por la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? No, nos encontrábamos, por ejemplo, perfiles de minorías étnicas, de personas gitanas pues que con temas de chatarra habían vertido determinadas cosas donde no tenían que vertir. Nos encontrábamos, por ejemplo, esta división del mundo rural asfixiado y de la España vaciada, donde había ganaderos y había personas que compraban burros y caballos desnutridos para luego venderlos, darles de comer y venderlos a mayor precio. Y bueno, eso no les... Y se encontraba la policía con pues, escenas dantescas de burros desnutridos muertos en unas determinadas fincas, o personas que habían prendido fuego porque querían sacar un dinero por ayudar a pagarlo y se había desviado el viento. Bueno, te encontrabas, decías, ¿qué hacen aquí? ¿No? O sea, decías, se tienen que responsabilizar, está mal lo que han hecho, pero ¿qué hacen aquí? O sea, estas personas, ¿no? Y al mismo tiempo, en nuestro trabajo con ecologistas y con animalistas, diciendo, no, tienen que entrar en prisión, más prisión, más prisión. Entonces, ¿es la justicia restaurativa una forma de responsabilización? Nosotros creemos que sí. Creemos que sí. Entonces, estamos trabajando con empresas para que la responsabilidad social no sea greenwashing. Aquí no tengo muchas esperanzas, tengo que confesar. Pero también estamos haciendo otras cosas más modestas. Por ejemplo, con Ecoembres y con Ibera, ¿no?, que ellos tratan todo el tema de la basuraleza, pues también, que es una cuestión que podéis pensar que es menor, ¿no?, pero en todos los municipios tenemos que se hace botellón en determinados lugares, sobre todo en fiestas. Bueno, pues en lugar de la típica no sanción, porque a veces se decide que el alcalde no sanciona porque no está bien visto sancionar en periodo de fiestas, esto pasa. O, al contrario, se decide sancionar y se sanciona, pero ¿cómo sancionas a los menores? Sanciones que son ya multas administrativas, de ordenanzas de civilidad, etc. Pues se sanciona económicamente normalmente a los padres, con lo cual el menor, sí, pues a lo mejor el padre le deja sin paga o le castiga, pero se está responsabilizando al menor, se puede contar por trabajo en beneficio de la comunidad, etc.
Entonces estamos trabajando para hacer labores de prevención con determinados municipios que tienen este problema y hacer círculos restaurativos preventivos y círculos restaurativos reparadores. Con Ibera, pues para que recojan ellos la basura, vayan a los colegios, tratando de educar, etc. Porque la justicia restaurativa tiene esa idea después de que vamos a dialogar con 3 preguntas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo ha impactado? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo reparamos para que no vuelva a pasar? Y en esa pregunta, claro, la última es muy creativa. Puede dar pie a propuestas de reparación que no son al uso. Hombre, no se trata de hacer cosas locas o que pueden causar más daño, pero a veces salen cosas muy interesantes sobre cómo se puede reparar. A veces son cosas como, quiero ir a un colegio a dar una charla para contarles mi cambio. Y quiero ir con una persona que me ha ayudado a hacer ese cambio. Otras veces son, pues, de quiero acompañar a la persona que le he dañado a hacer determinadas cosas, o quiero hacer esta limpieza, etc. ¿No? Pues estamos ahora mismo pues intentando desarrollar este programa en varios municipios vascos y también en un municipio navarro al hilo del día de la bajada del Ángel en Semana Santa. Entonces, bueno, ya os contaremos porque es muy interesante todos los intereses que, bueno, pues que haya de diferentes. Y los ecologistas dicen, no, esto puede ser impunidad. Bueno, no os lo pongo, pero también hicimos, por ejemplo, yo digo, ¿y cómo transmitimos esta idea de justicia restaurativa para lo ecológico? Porque también, claro, también aquí nos ha permitido, esto nos ha puesto las patas arriba del lenguaje de la justicia restaurativa, que tratamos con personas, pero ahora estamos hablando también de daños desde un geohumanismo, o sea, la persona en el centro, pero ya ahora ya sabemos que somos interdependientes también con otras formas de vida. Entonces también me parece muy interesante pensar, bueno, que estamos dañando ecosistemas que no tienen voz propia. Vengo de ver la exposición que hay en Telefónica sobre el eco de los océanos y el lenguaje de las ballenas, que por ejemplo la Fundación Eluya está haciendo con inteligencia artificial un diccionario ballena humano, no sé si lo conseguirán, pero claro, sales de allí diciendo pues qué insignificantes somos y también la dignidad de cada uno de nosotros, pero también la responsabilidad respecto de otros seres vivos. Y la verdad es que eso es muy interesante desde el punto de vista de la justicia restaurativa, porque si se trata de dialogar, ¿quién representa al ecosistema, ¿no? Por ejemplo, en temas de basura lenta? ¿Quién representa a esas gaviotas o a esos animales que al final comen toda la porquería que llega a las playas después de una noche de botellón? ¿Quién está representando a eso? ¿Quiénes son las voces, ¿no? ¿Qué otro lenguaje, ¿no? ¿Cómo podemos tener un antropocentrismo más controlado? Entonces, bueno, a mí esto me encanta porque de nuevo nos cuestiona. Y nada, no os lo voy a poner, pero solo os lo indico. Hicimos también, a mí esto me gustó mucho, con alumnas, hicimos un vídeo muy bonito que nos permitió transmitir qué significa la justicia restaurativa ecológica, medioambiental, como lo queráis llamar. Y bueno, pues fuimos, estas no son imágenes que teníamos, pero hicimos ahora sale en castellano, ¿no? Esto también está en castellano, y lo filmamos en el Palacio en Miramar. Estas son imágenes de archivo. Y es muy bonito porque entonces entra también la idea de lo que ya lo habíamos trabajado en violencia política. Entra la idea, lo que decía esta víctima, yo lo que quiero es que los jóvenes nos escuchen. Entra la idea de justicia intergeneracional, que quizás se conoce más en temas de medio ambiente, y que lo expresaron también muchas comunidades indígenas, ¿no? Que tienen otras cosmologías, ¿no? Y es muy interesante porque cómo nos interpela esa idea de lo intergeneracional en la justicia restaurativa. Es muy interesante decir a qué jóvenes tenemos que convocar en círculos restaurativos, por ejemplo. Y bueno, ahí están. Es que bueno, estoy muy orgullosa de mis alumnos. Además son de segundo y son muy majos todos. Bueno, es una estudiante Erasmus irlandesa, fijaros, es que somos irlandesa de rasgos asiáticos, de familia asiática. Es muy interesante también en esta conflictiva, ¿no? También os pongo otro ejemplo porque me parece muy esperanzador. Yo tengo también en
en clase una alumna que es sueca, pero su padre fue sueca porque su padre, Suecia, le acogió, le dio el asilo porque estaba condenado a la pena de muerte. Y pues ella se ha ido a vivir a esta zona que está ahora un poco peligrosa de San Sebastián, y me decía: Gemma, esto me crea un conflicto porque yo veo estos colectivos de jóvenes que se parecen a mí y que yo he sido, ¿no? Yo vengo de una familia que no solamente emigramos, sino que somos asilados, y yo ahora estoy siendo la que tiene prejuicios hacia estos jóvenes cuando he venido a San Sebastián, ¿no? Y le hacía pensar, ¿no? Y a mí esto me parece también pues muy esperanzador, porque el problema es ese problema real. Hoy no estáis hablando nada, por favor. ¿Puedes explicar un poquito lo de la justicia intergeneracional? Sí, no sé si he dejado el vídeo puesto, espera un segundito porque lo oigo hablar y lo voy a quitar. Así, creo que lo he dejado puesto. Claro, la justicia intergeneracional, por ejemplo, también se trata en temas de pensiones. Eso es lo que llaman el pacto intergeneracional. Las pensiones funcionan porque, bueno, pues va a haber jóvenes que van a pagar nuestras pensiones, nosotros hemos pagado las pensiones, y habla del pacto intergeneracional. Pero también Naciones Unidas habla de justicia intergeneracional en ese sentido de que nosotros, y solemos citar, en este vídeo citan a la comunidad, por ejemplo, Lakota, ¿no? Que en Estados Unidos, que ellos cuando toman decisiones importantes, fijaros, a mí me parece casi imposible, cuando toman decisiones importantes las toman pensando en el impacto en 7 generaciones. Yo no sé ni cómo lo hacen. Ya, solo en 3. Cuando son decisiones importantes, no sé tampoco lo que quieren decir por decisiones importantes. Pero es esa idea de que y además es la idea que sustenta la vida, no es así. Lo que sabemos lo sabemos, o sea, nuestros conocimientos, ya sean científicos muy sofisticados, ya sea coser, cocinar, lo sabemos porque los hemos adquirido de las generaciones anteriores, en su caso, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Hemos heredado eso y tenemos que dejar una herencia constructiva también. Y claro, en el tema medioambiental está claro con lo que nos dicen los científicos y con lo que conocemos. Entonces, por ejemplo, cada vez más hay también, ¿y cómo representamos? Claro, esto es muy interesante porque además, bueno, ya se suele distinguir entre intergeneracional, de las generaciones que estén vivas, pues 3 generaciones incluso, o 4 podrían estar vivas en un mismo espacio, en un círculo restaurativo, pero incluso en esta idea, por ejemplo, de representar a generaciones, esas 7 generaciones, se están creando comisiones para hablar por las generaciones no nacidas todavía. Y claro, en lo medioambiental es muy interesante porque decimos, por ejemplo, pues no voy a entrar en el debate de lo nuclear, pero residuos radiactivos, sí, pero ¿cuántas generaciones? ¿Qué es lo que...? Y al mismo tiempo, por ejemplo, a mí me parece que sería fascinante un círculo restaurativo también en los pueblos donde los ecologistas no quieren que vaya pues es un cementerio radiactivo, y los habitantes del pueblo sí quieren, si no, no saben cómo van a vivir. Entonces, en ese sentido es muy interesante, ¿no? Lo que yo digo, ¿no? Porque a mí me interesa muchísimo, ¿no? lo que está pasando también. Hay mucha conflictividad en las ciudades, pero también lo que está pasando. O sea, necesitamos también del medio rural para mantenernos, ¿no? La misma conflictiva entre agricultores y ganaderos y Bruselas, ¿no? Que además, si no ofrecemos alternativas, resulta que parece que las únicas personas que defienden los intereses pues son las negacionistas, ¿no? del cambio climático. Entonces, bueno, hay que, en esa idea, ¿no? A mí me parece fascinante, ya digo, porque además no es solamente trabajar con jóvenes, es trabajar con personas muy mayores,
decisión, que hay que protegerles, pero que el problema de los adultos es que no les entendemos. Que tenemos que intentar entenderles también. A mí esto me parece también interesante, porque en general, ¿cómo incorporamos, ¿no?, también a los niños en temas de decisiones? Claro, niños, 2 años, no, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, pero si leéis la estrategia española de infancia y adolescencia es sumamente interesante, y de hecho hicieron un proceso participativo con niños para ver cómo se hacía la estrategia. ¿Cómo juntamos ahí a diferentes? Bueno, a mí me parece que tiene, o sea, que es muy complicado. Si ya hacer un ciclo restaurativo con personas más o menos de las mismas edades, que es complicado, pues imaginaros con lo intergeneracional. Pero creo que tiene sentido en esa idea de justicia intergeneracional, es decir, la justicia intergeneracional que recoge lo heredado, porque ¿qué hacemos con la violencia, por ejemplo, que hemos heredado? Si ya hablo de violencia política, donde hemos trabajado también con lo intergeneracional. Así que lo importante es qué hacemos con la violencia y preguntarnos qué nos hace la violencia, para hacer algo con ella, para no pasar el resentimiento, el odio, los aspectos sin resolver a las futuras generaciones. Que necesitamos que pasen las generaciones para podernos hablar. En el País Vasco, por ejemplo, a mí me dicen muchas personas que han estado amenazadas, me dicen, o que han sufrido mucho, me dicen, yo no puedo entrar a ese bar y verle a esa persona, pero quiero que mi hijo o mi nieto lo pueda hacer con los suyos. Entonces, bueno, pues os he dicho que se dice, hacen falta 3 generaciones, o podemos pensar aquí, guerra civil, etc., ¿no? Bueno, pero para mí es la interpelación de mirar de frente al legado de la violencia. ¿Qué hacemos con el legado de la violencia? Desde luego para que no se incremente o para que no cause más sufrimiento, porque es un mal legado para las siguientes generaciones. Esa es la idea de la justicia intergeneracional, yo creo. Y en clave ecológica, pues que no podemos dejar un mundo todavía más inhabitable.